Conciencia, un podcast donde aprenderás de mentalidad, emociones, creencias, manifestación, leyes universales y herramientas para que puedas empezar a transformar tu realidad. Todos hemos escuchado alguna vez frases como: cuando tú cambias, todo cambia. Como es adentro, es afuera. Incluso yo las he dicho muchas veces en diferentes episodios del podcast o en videos o en cursos. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? ¿Cómo es que si cambio yo, las personas van a cambiar o van a actuar diferente? ¿Cómo es que la vida va a dejar de generarme problemas? Pues no, o sea, no es que suceda eso tal cual, pero entonces, ¿por qué tantas personas dicen que cuando cambiaron ellas, su vida empezó a cambiar? Y yo soy una de esas personas. Y justo eso es lo que te quiero explicar. Muchas veces creemos que nuestra vida está determinada solo por lo que pasa afuera, pero esa es una sola parte de la ecuación. Si observamos con atención, podemos darnos cuenta de algo importante. Dos personas pueden vivir situaciones similares y construir vidas completamente diferentes. De hecho, hay una historia de dos jóvenes que vivieron con un padre abusivo, ladrón, creo que llegó hasta matar, y un psicólogo, psicoanalista, no recuerdo, los estudió por separado, ¿no? Y habló con cada uno de los hermanos eran gemelos. Uno de ellos, su vida era honesta, honrada, tenía una familia, tenía una vida que era valiosa en su comunidad, ¿no? Y por el otro hermano gemelo, era alguien que siguió el mismo camino que su padre. Y cuando esta persona les preguntó, por qué tu vida es así? El joven que siguió los mismos pasos de su padre dijo: ¿cómo no iba a ser así? Ve cómo era mi padre. Fíjense, o sea, esas fueron más o menos sus palabras, estoy parafraseando. Y el otro hermano dijo exactamente lo mismo. Pero cuando le preguntaron, a ver, ¿pero a qué te refieres? Dice, sí, ¿cómo podía yo haber sido mejor? Dijo el primero, teniendo un padre como el que tuve, ¿no? Ladrón, asesino y demás. Y el otro dijo, pues que ¿cómo podía yo ser igual a él? Vi lo que hizo, vi lo que vivió, ¿cómo podía elegir yo ese camino? Y aquí es muy interesante porque cada uno interpretó lo que tenía que ser su vida en función de ese padre, pero la interpretación fue completamente diferente. Entonces, hay que entender que la realidad empieza a cambiar en el momento en el que tú determinas la interpretación. Y aquí quiero empezarte a hablar de un concepto importante, porque entre lo que está ocurriendo y la forma en la que decidimos actuar, siempre tiene este paso intermedio que es la forma en la que interpretamos el significado que le damos a las cosas. Porque ese significado es el que determina la forma en la que actuamos. ¿Cómo sería esta fórmula? ¿No? Primero va a pasar algo en el exterior, una situación, ¿vale? Luego viene algo interno, que es la interpretación del significado que le damos. Ese significado nos va a llevar a sentir una emoción. Esa emoción nos va a llevar a una decisión y esa decisión nos va a llevar a un resultado. Y ese resultado va a reforzar esa interpretación que dimos en un principio. Ahora, aquí necesitamos ser muy claros y honestos. No estamos reaccionando al hecho, estamos reaccionando a lo que yo interpreto de eso, a la historia que me creo en función de eso. Y la realidad es que no hay una sola historia para cada situación, pero siempre hay más de una y elegimos quedarnos con una en concreto. Y muchas veces, la mayoría, no nos damos la oportunidad de ver que hay más de una historia detrás de esa situación y que siempre podemos elegir, pero muchas veces vivimos la vida como si solo hubiera una única interpretación de la que no nos podemos salvar, ¿no? Ahora, la razón por la que la vida cambia es porque tú tomas, como te lo dije, ¿no? Decisiones y esas decisiones te llevan a acciones y la emoción genera una energía. Somos
seres energéticos, y eso no lo digo yo, lo dice la física cuántica. Esa energía de esos pensamientos y emociones va a llevarnos a vivir en una frecuencia específica que va a traer a nosotros más de aquello que vibra en esa frecuencia. Si yo vivo en carencia, si yo vivo creyendo que todo está mal, que todo me falta, que nada me funciona, voy a traer a mi vida más experiencias que refuercen esa frecuencia, porque así funciona el universo. Entonces, si yo elijo pensar y sentir desde un lugar en el que todo es posible, en el que, ok, sí, esto no está bien, pero yo creo que esto, puedo aprender de esto, puedo mejorar de esto. Entonces, lo que atraigo a mi vida va a ir en función de esto, pero tiene que ser la mezcla de pensamiento y emoción. No puedo pensar una cosa y sentir otra. No puedo pensar o elegir pensar, ¿no? De manera consciente. Ay, sí, sí, puedo aprender de esto, pero en el fondo tener una emoción de enojo, de miedo. ¿Sí me entiendes? O sea, al final tienen que ser coherentes. Y esto al final va generando estos pequeños cambios, porque esto es un efecto acumulativo. Es como la metáfora del barco, ¿no? O del avión. Si tú vas en un barco o en un avión y mueves unos pequeños grados el timón o el mando en el avión, el destino va a ser completamente diferente, ¿vale? Por unos milímetros que tú lo muevas en la distancia, el cambio en dirección va a ser enorme, ¿ok? Ahora, ¿qué herramienta te puedo proporcionar, ofrecer para que empieces a encontrar otras interpretaciones, ¿vale? Se llama espejo de conciencia, ¿vale? Entonces, cada vez que una situación te incomode, te genere una emoción, pues que te baje la frecuencia, ¿no? Que te sientas carente, que te sientas enojado, excluido, maltratado, etcétera. Quiero, uno, que definas, ¿no? ¿Qué pasó? Escríbelo. De verdad ayuda mucho escribir porque al escribir organizamos nuestros pensamientos. Escríbelo. Pero describe los hechos. O sea, la persona se volteó cuando yo la saludé. La persona no llegó a tiempo. O sea, eso no. La persona me ignoró porque no me quiere. No. La persona simplemente se giró. O la persona no me sonrió. Entonces, esto es solo el hecho, no la interpretación. El segundo paso es, ahí sí, ¿qué significado yo le di? ¿Qué historia me conté? Por ejemplo, pues es que no me saludó porque está enojado conmigo, porque bla, bla, bla. Esa es mi interpretación, esa es la historia que yo me conté, porque en realidad eso no me lo dijo esa persona, me lo conté yo. Yo creé un contexto en función, ¿no? La siguiente es, ¿qué emoción sentí a partir de esa historia que me conté? Sentí enojo, sentí frustración, me sentí triste, me sentí no merecedor, lo que sentiste, ¿vale? Ahora el paso 4. Aquí es responder varias preguntas, ¿no? ¿Cómo respondí? ¿Cuál fue mi reacción a esa persona? A lo mejor, como sentí que no me contestó, entonces le hice una cara, me volteé y me alejé, ya no lo saludé. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué decidí en ese momento? Sé muy honesto, no justifiques, solamente me volteé, me fui, no le hablé, etcétera, ¿no? O le dije que era un pelado, no sé, lo que sea que hayas hecho. Y luego, el último que ya es la reflexión, ¿no? ¿Qué otro significado le pude haber dado? ¿Qué otra historia podía haberme contado esa situación? De verdad, trata de pensar otras historias. Pues tuvo una situación con el jefe, estaba enojado y sus emociones pues, se veían en su cara y yo asumí que se trataba de mí, ¿no? O pues quizás tenía algún otro problema. De la historia que te cuentes diferente, pregúntate, ¿cómo habría cambiado mi respuesta el contarme esta historia? ¿Y qué resultado habría tenido el cambio en mi respuesta por el cambio de la historia? De verdad que hacernos estos planteamientos nos ayudan a ver que hay muchas más posibilidades, siempre hay más posibilidades. Y que la mayoría de las cosas viven en nuestra cabeza, ni siquiera son reales. Y nos inventamos que son reales porque necesitamos darle un sentido a las cosas que pasan afuera. Pero recuerda que siempre puedes darle un sentido que sea bueno para ti, bueno para tus relaciones. No, no tiene que ser siempre el sentido malo. A veces nos justificamos diciendo es que esa es la verdad y tengo que aceptar la verdad. ¿La verdad cuál? ¿De quién? Nunca va a haber una sola verdad. Siempre va a ser tu forma de ver el mundo, su forma de ver el mundo. Entonces, elige la forma en la que te permita vivir con más paz, con más armonía contigo, con el mundo. Porque en función de esa energía y de esa forma de sentir y de esas emociones que tú te crees, vas a crear afuera, vas a traer afuera. Eh, y bueno, esto obviamente está
muy relacionado con lo que les hablo, ¿no? De las leyes universales del Kybalión, como es adentro, es afuera. La vida que yo me invento en mi mente, la que yo empiezo a imaginarme, la que empiezo a sentir desde antes de que aparezca, va a generar una energía, una fuerza de atracción para que afuera se empiece a materializar. ¿Por qué? Porque definitivamente así funciona y no porque el universo me premie o me castigue, sino porque va a actuar en función de esa energía que yo le estoy mandando. A mí, la maestra que me explicó esto me decía, es que el universo es como un mesero. Tú vas y le pides el menú y no te preocupas, o sea, sabes que quiero una sopa y no estás pensando, ¿me traerá mi sopa o no me traerá mi sopa? No, simplemente te la va a traer. A veces rápido, a veces lento, pero así funciona y no nos damos cuenta. Lo que le mandamos al universo, el pedido que le damos tiene que ver mucho con nuestras emociones, con lo que vemos, la forma en la que vemos el mundo. Entonces, siempre está en tus manos. Y de verdad, mi vida ha cambiado muchísimo desde que aprendí esta ley, porque al final el hecho de que tú no la conozcas no significa que no va a afectar tu vida, la va a afectar, porque así son las leyes, es como la gravedad, aunque alguien no la entienda. Pero si se cae de las escaleras va a azotar hasta abajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad lo va a traer, porque así funciona la vida. Entonces, yo lo que te invito es a siempre, antes de dejarte ir por un pensamiento de estos terroristas, permítete buscar otras posibilidades. Y permítete buscar posibilidades que sean buenas para ti, que te hagan sentir bien, que te hagan feliz, porque al final esa energía es la que va a ayudarte a crear la realidad que tú tienes. Y de verdad, cuando cambias tú, cambian las personas a tu alrededor, empiezan a tratarte de la forma en la que tú te tratas, porque tus pensamientos son la forma en la que te tratas a ti misma. Pero también hay gente que se va a alejar, porque hay gente que no va a poder con esa energía porque estaba más bien alineado con la anterior. Y está bien, eso va a pasar, hay que entenderlo y es válido. Es válido para la otra persona porque es válido para mí crear una vida distinta. Así que, bueno, si estos temas te gustan y te interesan, si hay algún tema relacionado con esto que te llame la atención y del que quieres saber más, mándame un correo o escríbeme en mis redes en @metamorfosis total oficial. En Instagram, ahí me encuentras, me puedes mandar un mensaje, me puedes decir qué temas te interesan, o aquí en Spotify o en la plataforma en la que me escuches, puedes ahí dejarme un comentario, decirme, ¿sabes qué me interesan estos temas? O me gustaría que me respondieras esta pregunta en un episodio. Y también, si crees que a alguien que tú conozcas le serviría esta información que yo les comparto, ayúdame a llegar a ellos porque yo no monetizo este podcast. Este podcast puede llegar a más solo gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Muchas gracias por las personas que me escuchan, por las que me comentan, por las que me comparten. De verdad que me motivan a seguir trabajando en esto porque al final de cuentas, uno de mis motores más importantes para esto es mostrarles que la vida puede cambiar, que puede ser más de lo que vivimos hoy, porque así lo viví yo. Y, y estos caminos, opciones que son gratuitas, nos ayudan a empezar a darnos cuenta para luego buscar algo más profundo, porque obviamente el podcast o el video se quedan pues a un nivel que no puede ser tan profundo por el tipo de canal, ¿no? Pero a mí, así empecé yo, luego busqué la forma económica de tener un coach y así empecé a cambiar hasta que pude empezar a tener mis certificaciones y empezar a trabajar en esto que tanto amo. Así que te invito a que tú te des la oportunidad. Y si quisieras trabajar conmigo de forma personal, igual escríbeme en @metamorfosis total oficial o mándame un correo a info@metamorfosistotal.com o déjame un comentario aquí porque podemos tener una llamada gratuita para que tú me cuentes lo que estás viviendo y lo que quisieras cambiar en tu vida y podemos platicar de cómo mis procesos de transformación te pueden ayudar. Recuerda que tu vida está en tus manos y nunca, jamás va a ser tarde para que puedas crear una vida diferente. Te agradezco mucho por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y volver la próxima semana para que sigamos trabajando en conciencia.